Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos puede suponer tal vez algo interesante y hasta, si lo vemos de cierta manera, contradictorio. Juan el Bautista, que ha sido el llamado a preparar el camino, a prepararle los senderos a Jesús para su venida, ahora pregunta: ¿eres tú verdaderamente el Mesías o tenemos que esperar otro? Como diciendo, hay tal vez una discusión, hay tal vez alguna diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. Pero no, al final lo que podemos ver es que precisamente lo que quiere incitar Juan el Bautista es a que nos dirijamos a Jesús y veamos, nos acerquemos a Él, tengamos ese encuentro en donde podamos escuchar su palabra, podamos ver las obras que nacen de Jesús para tener esa seguridad de que Jesús es el Mesías. Es una forma en cómo Él empieza a dirigir a las personas a la presencia de Jesús, porque las personas que van precisamente a encontrarse con Jesús son discípulos de Juan el Bautista, personajes que no saben que Jesús es verdaderamente el Mesías. Si Juan quería precisamente aclarar la duda, él mismo lo hubiera hecho, él mismo se lo hubiera preguntado a Jesús. Después de todo son familia, él mismo lo hubiera hecho en el momento del bautismo, pero no. Juan el Bautista envía a los 2 discípulos para que sean ellos los que se convenzan, no de palabras de Juan el Bautista, sino de viva voz del mismo Jesucristo y con sus acciones de que Él es el Mesías, cumpliendo así la finalidad de Juan el Bautista: dirigir los corazones a la presencia de Jesús. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, nuestro deber es acercarnos cada vez más a Jesús, atender al llamado que nos hace Juan el Bautista, que nos hacen todas y cada una de las lecturas y mensajes de parte de tantos sacerdotes y predicadores alrededor del mundo, de acercarnos a Jesús, de dejarnos tocar por su palabra, de dejarnos impresionar por sus acciones, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se convenza de la realidad que es Jesús, la realidad del divino Salvador, la realidad de aquel Dios que se ha hecho hombre, que es lo que vamos a celebrar en Navidad y para lo cual nos estamos preparando. Acercarnos a Jesús, sentir su presencia. Y para eso va a ser importante 2 cosas, queridos hijos. La primera, la Eucaristía. Acercarnos cada vez más a la Eucaristía como lugar principal del encuentro con Jesús, porque es ahí en donde nosotros escuchamos su palabra y vemos ese gran milagro de la Eucaristía, en donde el pan y el vino, de una manera misteriosa pero divina, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y por otra parte, encontrarnos con Cristo en el sacramento de la penitencia. Es una desgracia, es una tristeza y también una hipocresía de que hayan tantos cristianos que se hacen llamar como tales, pero no se acercan al sacramento de la confesión. Hermanos y hermanas nuestros que pasan continuamente en la iglesia, pero no se confiesan. Y eso es seña de 2 cosas. O es porque ellos no tienen conciencia de sus pecados, ignoran lo que es el sentido verdadero de sus pecados, o son personas sinvergüenzas que no quieren exhibirse, son soberbios que no quieren aceptar que ellos han pecado. Hermanos, nuestro camino de acercamiento al Señor pasa también por la conversión,
Por eso aprendamos a hacer ese camino de conversión, de reconocimiento de nuestros pecados, para poder escuchar de una mejor manera y dejarnos impresionar de una manera excelente de las obras que hace Jesús.